Qué bueno que continúan con nosotros porque tengo de invitada a toda una personalidad en el mundo empresarial. Fabiola de la Fuente, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias. Qué bueno que nos vienes a visitar porque tú tienes un proyecto bien interesante, pero quiero que nos platiques del mundo del vino. Tú tienes mucho que ver con el vino, escribes, haces muchas cosas y tienes ahorita este proyecto que se llama Salto de Fe. Exactamente. ¿No? ¿Por qué no me platicas de todo esto, Fabiola? Mira, fíjate que hace 5 años que me empecé a dedicar del mundo del vino. Efectivamente, como bien dices, yo me dediqué durante 15 años a escribir, particularmente como directora editorial de varias revistas, y me empecé a enamorar muchísimo del mundo del vino. Y fue bien interesante pues dejar toda esta parte que yo ya tenía muy conocida, que era la parte editorial, y en donde yo ya tenía un camino muy hecho, y pues salirme de ahí, de esa zona de confort y emprender, ¿no? Yo nunca había sido empresaria de nada, o sea, siempre había estado trabajando para alguna empresa, y pues ahora que emprendí esta etapa de negocio, pues ha sido fantástico, porque ha sido aprendizaje tras aprendizaje todo el tiempo. Yo sabía, en el mundo del vino, yo sabía cómo probarlo, olerlo, las regiones, ¿no? Pero del negocio no tenía ni idea. Entonces ha sido todo un descubrimiento y muy divertido que ha resultado. ¿Cómo han sido esos pasos? Porque mujer, emprendedora, vinos, o sea, se oye muy complicado, la verdad. Titánico. ¿No? Sí, la verdad sí. Sí ha sido complicado. Y como tú decías, salir de una zona de confort para emprender en algo nuevo siempre es difícil, y más siendo mujer. Pues sí, no, fíjate que nunca me pongo la camiseta del género, pero es inevitable un poco, porque si ya cuando estás haciendo las cosas, te das cuenta que pues sí, también un poco por ser mujer se vuelve más complicado. Ahorita formo parte de un sistema de emprendimiento que se llama Road to Growth, que es de Cherry Blair Foundation, que es la esposa de Tony Blair, que tiene un programa para empoderar a mujeres empresarias en todo el mundo. Entonces empezaron con la etapa en México por primera vez, y ha sido revelador, porque te das cuenta que no es lo mismo conocer el producto que conocer el negocio del producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me he topado con de todo. Así en 2016 se quemaron un chorro de viñedos por el cambio climático, por el calor excesivo que había. Entonces no hubo producción de uva. Me tocó también que un distribuidor nos quedó súper mal y perdimos $1 millón. O sea, me ha tocado que, pues, todo lo que te puedas imaginar, bueno, temas de Hacienda, todo el protocolo que se requiere, que yo no sabía que era tanto, ¿no? O sea, todo un proceso bien largo, lo de Hacienda también. Entonces, pero finalmente, y además, otra cosa que no tenemos previsto, el vino es un negocio de muy largo plazo. O sea, ahorita, por ejemplo, tenemos estas botellas que son de 2015, pero mientras están estas botellas reposando en el almacén, pues hay otra parte, hay otro lote de vino, de 35 barricas reposando en una bodega. Entonces, tienes dinero parado ahí literalmente, y la gente no se da cuenta mucho de eso, ¿no? O sea, de la pasión que hay que ponerle, pero también de la paciencia que hay que tener para emprender en el negocio del vino. ¿Por eso se llama tu proyecto Salto de Fe? Por eso, sí, porque dejé todo para dedicarme a esto, y literal fue un salto de fe de a ver cómo me va, a ver cómo funciona, ¿no? A ver si logro hacerla, y además porque también el proyecto ya tiene un giro que, pues, es lo que a mí me gusta, que también implica un salto de fe. Yo lo que hago, fíjate, es un vino, que es una mezcla de Cabernet Sauvignon con Barbera y Nebbiolo de diferentes valles de Baja California. Tengo uva de San Vicente, de Grulla, del Valle de la Grulla, y de Valle de Guadalupe. Y lo que hacemos es que exactamente el mismo vino lo divido en barricas con palabras, le escribo palabras positivas a las barricas, como si las grafitara, las lleno todas de palabras positivas, y a la otra mitad les pongo audífonos
con 8 horas de música. ¿Y qué sucede? Porque se oye eso como muy interesante, como que le estás llenando de vibra, porque al final, incluso cuando cocinan los chefs aquí en el programa, dicen, oye, ¿sabes qué? Yo debo de ir de buenas o algo y la comida me queda así. Con los vinos igual, ¿no? De verdad no sabes qué importante es en la vida. O sea, en la vida, lo que te digas, lo que escuches, lo que digas, ¿no? También, cómo te muestres ante el mundo es bien importante. Y en el vino, que es un producto vivo, pues no es la diferencia. ¿Qué pasa en el vino? Lo vas a probar de todas maneras. Fíjate que hemos visto, hay un japonés que se llama Masaru Emoto, que es un científico que él lo que hacía, es que tomaba agua de diferentes muestras y entonces les ponía palabras o música. Y se dio cuenta en un microscopio congelaba el agua, entonces con un microscopio tomaba fotos y se dio cuenta que cuando el agua llegaba a punto de nieve, que formaba copos, se cristalizaba de manera distinta dependiendo de las palabras o de la música que le ponía. Y entonces, cuando les ponía palabras positivas, se formaban cristales súper bonitos, y cuando les ponía música estruendosa o palabras feas, pues se ponían los cristales feos, como que se rompían. Y acaban de hacer, hay una marca de muebles suecos muy famosa en todo el mundo, que acaba de hacer un experimento en una escuela, puso 2 plantas. Y a las mismas plantas les puso a unas palabras bonitas, o sea, les estaban diciendo, ay, eres hermosa, eres una planta muy verde, ¿no? Y a la otra le hicieron bullying literal a la planta y le empezaron a decir cosas horribles. Y a cabo de un mes, la planta del bullying estaba ya toda marchita, con las hojas cafés. Es una cosa bien interesante. Y la otra estaba esplendorosa. Se alimentaron igual, las plantas les dieron el mismo agua, el mismo abono, todo. Todo está padrísimo. Y yo dije, pues, ¿por qué no ver qué pasa con el vino? Entonces tenemos el grafo, que es el de las palabras, y el tono 8. Fíjate que en grafo, pues nos dimos cuenta que tiene una expresión muy frutal, ¿no? Muy viva, muy bonita. Aquí me dicen, ¿cómo afectan las palabras al vino? Pues la gente que trabaja en la bodega está leyendo esas palabras. Y los grandes vinos los hacen grandes personas. Claro. Entonces, imagínate la gente que trae cosas de la calle, ¿no? Y vibra ahí rara, y llega y ve en una barrica, eres maravilloso, te amo, eres equilibrio, eres elegancia, ¿no? Y solecitos y florecitas, todo lo que pueda les pongo. Y luego al otro, lo que nos hemos dado cuenta es que al ponerle los audífonos directamente en la barrica, hay una vibración muy ligera y tiene mayor presencia molecular de barrica, ¿no? O sea, tiene más notas de madera, más notas de humo. Tienes en tu lado derecho el grafo, ¿no? Y en tu lado izquierdo el tono. Entonces, fíjate, olemos el grafo y tiene notas de frutas, ¿no? Tú puedes percibir aquí la barbera con unas ciruelas maravillosas y unas cerezas, ¿no? Cuando huelan el vino, metan la nariz, o sea, como si disfrútenlo, como, ay, no, respiren, a mí me fascina. Y pruébalo, por favor, y ahorita como estoy hablando, van a notar primero la acidez del vino, que eso cómo lo notamos, vas a salivar, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un vino muy fresco, muy joven, muy frutal, y luego en el otro, desde que lo huelas... Y se ve muy distinto también, ¿eh? Luce distinto, sí, qué bueno que lo notaste. El otro, vamos a percibir notas de madera, como por esa vibración, esa fricción. Entonces vamos a tener más notas de humo, de especias, de caucho, de madera, de cuero, y cuando lo pruebes, fíjate la diferencia. En el otro salivabas, aquí luego te seca la lengua. Es por los taninos, por la astringencia que tiene la madera. Imagínate que está vibrando, ¿no? Y entonces ese vino toma más moléculas de madera que el otro. Y entonces, pues bueno, así es como se diferencian. Eso es lo que pasa en este proyecto y es lo que estamos haciendo. Oye, Fabiola, ¿dónde te podemos seguir para saber? Porque este proyecto está súper interesante. ¿Dónde podemos seguirte en redes sociales o escribirte o algún comentario que quiera hacerte? En nuestra página de www.saltofe.mx, ahí mismo pueden adquirir los vinos. En redes sociales, en Twitter estamos como Vinos Salto de Fe y en Facebook como Vinos Salto de Fe.
Te vamos a seguir y yo creo que luego vamos a tener que continuar esta plática. Está muy interesante con lo que tú me dices, ¿no? Uno con música, otro con palabras escritas y de verdad se ve, ustedes pueden ver ahí también, ¿es la misma barrica y separada? El mismo tipo de barrica, Ajá. Simplemente imagínate que es una bodega con Y lo casi 40 barricas, pues hay 20 con música y hay 20 con palabras. Nunca me habían hecho esto con vino, está muy interesante, de No, verdad es se único. nota completamente la Único. diferencia y hay mucho más que decir. Ella es Fabiola de la Fuente para que la Gracias. sigan. Fabiola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros y por conocer el proyecto. Muchísimas gracias, no. Pues amigos, ella es Fabiola de la Fuente, la verdad bien interesante este proyecto, ¿eh? Muy interesante, todavía tenemos que decir más. Yo los invito para que no se vayan, nosotros todavía continuamos.